Bien, bienvenidos nuevamente a otra unidad del curso Gestión de Procesos. Vamos a hablar hoy día sobre caracterización de procesos. Bien, mi nombre es Gerson Hernández y cualquier consulta que tengan adicional pueden hablarlo con los coordinadores de CAMES. Bien, de manera de resumen, el enfoque por procesos, lo que nos entrega, lo que nos da como beneficio es poder construir una empresa descentralizada, más rápida, más ágil, enfocada en el cliente, enfocada en el autoliderazgo de los colaboradores, sin tanta burocracia organizacional como hay en las organizaciones que tienen un enfoque funcional, que es un enfoque tradicional, que es un enfoque del siglo pasado. Bien, durante este curso hemos conocido bastante sobre qué es la importancia, ¿no? Cuál es la importancia de implementar procesos, escuchar la voz del cliente, que es la base de toda la gestión por procesos, entender los requerimientos y necesidades de este. Hemos también conocido un poco sobre qué implica, qué es un proceso. Lo hemos conocido en cuanto al tema teórico y también a los tipos de procesos que hay en una empresa. Procesos como estratégicos, procesos operativos y procesos de soporte. Y finalmente, en la última unidad, estuvimos hablando sobre el mapa de procesos. El mapa de procesos, como les mencioné en ese momento, es la representación visual de los procesos que conforman un sistema de gestión. Es decir, nos representa de manera gráfica, visual, el diagrama de las actividades principales, de los procesos principales de esta empresa, ¿no? Hablábamos del ejemplo del auto. Los procesos serían las partes del auto. Sin embargo, el mapa de procesos es una herramienta visual que nos permite entender cómo funciona. Igual como saber dónde se encuentran las partes del auto, nos permite entender eh, eh, cuál es la importancia de cada parte. Pero que sepamos la ubicación y la importancia de cada parte no significa que sepamos manejar un auto. Igual, en este caso, que sepamos o tengamos de manera visual los procesos dentro de un mapa de procesos, no significa que nuestra organización ya se convirtió en una empresa descentralizada, en una empresa con un enfoque basado en procesos. Estamos iniciando recién. ¿Bien? En un desarrollo de procesos dentro de una empresa, todo comienza por la sensibilización, es decir, hacer entender tanto a la dirección como a los medios, a los mandos medios y a los colaboradores operativos que el trabajo de procesos funciona de una manera distinta. Hay que sensibilizar y hay que también compartir información, homogenizar información, ya que significa tener un mismo idioma en cuanto a procesos. Si la dirección conoce muy bien el tema de procesos y su implementación, pero los mandos medios y los operativos no tienen idea, no tienen ni la más mínima idea sobre qué se trata, se puede mencionar que va a haber una dirección ineficiente, ¿no? Y como al revés también puede suceder. Entonces, en este momento vamos a pasar al siguiente paso dentro de este desarrollo. Luego de nosotros en nuestras organizaciones identificar el mapa de procesos, lo que empezamos a hacer es caracterizar los procesos. Este es el momento en donde vamos a tratar de profundizar en cada proceso, entender cómo funciona cada proceso. Ya sabemos que es un proceso, ya sabemos que es un mapa de procesos. Ahora hay que aprender a estructurar procesos, ¿bien? Estructurar procesos según esta metodología, ¿bien? Y de eso trata el módulo del día de hoy, ¿bien? Empecemos. Primero vamos a entender, es algo conceptual, teórico, pero es importante desde el punto de vista de la sensibilización, porque si tú no sabes estos elementos que te voy a compartir ahorita, vas a estar perdido cuando se implementen los procesos de tu empresa. Conceptos como dueño del proceso, actividades, controles, indicadores del proceso, te pueden parecer
concepto sin sentido si es que no sabes su importancia. Bien, ya sabemos que dentro de un proceso de manera general es decir, es el proceso, es la transformación de elementos de entrada en elementos de salida. Bien, esto es en general un proceso. Elementos de entrada, hay unos pasos que transforman estos elementos de entrada en elementos de salida. Elemento de entrada, como vuelvo a decir, en una empresa textil puede ser la tela, el proceso de transformación puede ser el sistema de cosida de la tela y el elemento de salida puede ser la prenda de ropa. Entonces, esto en general es un proceso, pero dentro de los elementos que vamos a presentar acá, es que también debe haber una forma de control de ese proceso. Vuelvo a mencionar, la gestión por procesos no solo es para estandarizar o tratar de optimizar nuestra empresa, sino también para poder gestionarla y controlarla de una manera más óptima. También vamos a implementar dentro de los elementos del proceso el método que estamos usando. Es importante comunicar cuál es el método para que las personas encargadas de, de manejarlo sepan qué se debe implementar. Asimismo, cuáles son los recursos que se están usando. Recuerda que no solo se usa insumos, también se usa equipos, infraestructura, personal, etcétera. Luego, hay 4 elementos importantes. ¿Quién es el que provee en el proceso? ¿Quién es el propietario del proceso? ¿Quién es el cliente del proceso? Y por último, ¿cuál es el objetivo del proceso? Todo esto nos va a dar como resultado al final los indicadores del proceso, es decir, la forma en cómo se debe controlar numéricamente, objetivamente el proceso para saber si está funcionando o hay que hacer algunas mejoras. Bien, vamos a hablar de ellos rápidamente, vamos a hablar de los elementos de entrada, de los elementos dentro de la transformación en sí, los elementos de salida, qué significa el método, qué significa las herramientas de control dentro de los elementos de proceso, así como los recursos, y vamos a hablar de los indicadores, y luego vamos a dar ejemplos. Bien, vamos a hablar de esto ahorita mismo. Y pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de los elementos básicos de un proceso. Esto te lo tienes que aprender, no necesariamente de memoria, pero sí entender qué significa y qué implican dentro de todo el sistema de procesos. Bien, vamos a empezar con el proveedor de un proceso. ¿Quién es el proveedor? Su nombre ya nos da una idea, ¿no? De lo que implica el proveedor. Nos da la idea de que es quien entrega algo, ¿no? Para que el proceso empiece, para que el proceso funcione. Y es por ello que el proveedor se encarga de proporcionar las entradas al proceso, ¿verdad? Ahora, recuerden que hay procesos para clientes externos y para clientes internos. Hay procesos que tienen una relación directa con el cliente, como pueden ser los procesos. ¿Qué procesos? ¿Se acuerdan? Procesos operativos. Y procesos que tienen como cliente no el consumidor final, sino otros colaboradores dentro de la empresa, el cliente interno. ¿Bien? Entonces, el proveedor puede proveer suministros, ¿no? De entrada a ese cliente interno. O si es externo, es un proveedor al que suministra, ¿no? Entrada. Luego está el otro elemento que es la entrada. ¿Qué es la entrada? Sabemos, hemos hablado, es la transformación de elemento de entrada en elemento de salida. Pero ¿qué es un elemento de entrada? Bien, estos se transforman en salida. O sea, si algo entra dentro de un proceso, es que algo tiene que salir de ese proceso. Es como, es como la contabilidad, así como hay elementos que se debe, también hay elementos de haber, ¿no? Una doble entrada. Igual es en esto, si un elemento entra en el proceso, un elemento debe salir. Por eso las entradas se transforman en salidas, menciona. Pueden ser materiales, pueden ser materia prima, pueden ser información, puede ser energía para realizar el proceso. Un ejemplo, imagínate una boutique o una tienda especializada en ternos, pero a medida, sacos a medida.
la persona que viene a hacerse o adquirir un terno medida, le tienen que hacer un proceso de evaluación de sus medidas, ¿no? Y luego hay un proceso de elaboración del terno de acuerdo a esas medidas. Entonces, ¿cuáles serían elementos de entrada? Uno de ellos sería la tela, otro sería, por supuesto, un elemento de entrada debería ser los documentos donde mencionan las tallas de la persona que está, a la cual se va a entregar este terno, ¿no? Es información, aparte de materia prima. Estos elementos de entrada se consumen en el proceso, es decir, no es que se mantienen de la misma manera al final, tienen un proceso transformador en donde terminan transformándose, valga la redundancia, convirtiéndose en elementos muy diferentes a lo que entraron, ¿bien? Clientes dentro del proceso. ¿Qué es este elemento? ¿Quiénes son los clientes? De manera general, ya lo hemos hablado, son clientes externos o clientes internos, ¿no? Por eso pueden ser personas y o áreas que satisfacen sus necesidades a través del proceso. Como vuelvo a decir, puede ser interno, es decir, los colaboradores de la empresa. Cuando tú das soporte a un colaborador para que este colaborador pueda atender a un cliente, eso es un proceso de apoyo a los procesos operativos. Por ejemplo, el área informática, cuando mantiene operativo los sistemas de la empresa, o cuando el área contable capta las facturas para registrar los impuestos, ¿no? Son trabajos que se hace un cliente interno. Y los clientes internos pueden ser clientes finales, también pueden ser proveedores, puede ser el Estado. Bien, son los externos, son los de afuera de la empresa. ¿Y qué son salidas? Son bienes y servicios producidos por el proceso. Recuerda, la entrada se transforma en salida. Esas salidas son los bienes y servicios, ¿bien? Que han sido transformados. Son entradas que han sido transformadas en el proceso y que se convirtieron en un bien y un servicio. Estas salidas satisfacen las necesidades de una persona, de un cliente interno y externo. Recuerda cómo se arma el mapa de procesos. Empieza por las necesidades del cliente y termina por la satisfacción del cliente. Entonces, la necesidad que tiene con este proceso vamos a satisfacerlo, ¿no? Es decir, quiere un producto, el proceso de venta va a satisfacer esa necesidad de un producto. Si quieren una información del área de sistemas, el área de sistemas va a satisfacer esa necesidad de información que tiene el área comercial. Entonces, lo que se busca es satisfacer las necesidades del cliente interno o del cliente externo. Bien, las salidas, eso sí, pueden ser tangibles e intangibles, es decir, pueden ser un producto, pueden ser un servicio, pueden ser información, entonces no necesariamente son elementos tangibles, ¿bien? Pueden tener otra característica, la característica de intangibilidad como conocimiento, información, etcétera. Pueden ser documentos, totalmente cierto. Pueden ser información procesada. Por ejemplo, el área de planeamiento financiero, para hacer su evaluación, su proyección anual, requiere saber cuánto de insumos, o mejor dicho, cuánto de stock tenemos en almacén. El área de inventarios o logístico almacén tiene que encargarse de hacer un proceso de inventario general y eso va a entregar, el resultado es un documento que menciona cuántos productos hay por cada producto y cuántos productos en total existen, ¿no? Y cuál es la cantidad de su costo y cuánto es el valor en venta. Esa información es un documento o una información virtual, también puede ser un documento virtual, y que el cliente no es el que nos compra los productos, sino es el cliente de, de esta salida. ¿Quién es? El área financiera, el área de planeamiento estratégico, el área directiva. ¿Bien? ¿Quién es el proveedor? El área de almacén o el encargado de almacén. ¿Bien? Entonces, así vamos entendiendo un poco cómo son estos conceptos. Bien. Otra cosa dentro de los elementos básicos de un proceso son las actividades. Recuerda lo que hablamos.
es un conjunto de actividades. Los procesos son conjuntos de actividades que convierten entradas en salidas con valor agregado. ¿Pero qué es una actividad? Una actividad de una manera muy pragmática son pasos. Son pasos que hay que dar. Estos pasos constituyen los procesos, pasos o etapas. Por ejemplo, si tú quieres ir del primer piso al segundo piso de tu casa, tienes que subir una escalera y tienes que dar pasos en esa escalera. Esos serían los procesos, ¿no? De manera metafórica, ¿no? Ahora, puede incluir actividades de control, las actividades para ver si se están cumpliendo. Volviendo al ejemplo de subir el primer al segundo piso, tal vez tu proceso incluye que se debe subir en menos de 10 segundos. Entonces hay que dar cada paso, eh, que no debe durar más de un segundo cada paso si son 10 escalones. Entonces, para que podamos cumplir y llegar en 10 segundos al segundo piso, ¿no? Es igual, esto puede incluir procesos de control. Dejando la comparación con una escalera y una casa, hablemos de una comparación con una empresa, ¿no? Dentro del proceso de atención al cliente, puede haber dentro de las actividades de este proceso una parte de control que mencione que se debe atender al cliente que llega, por ejemplo, a sentarse en el salón de un restaurante, y debe atenderse con un tiempo no mayor de 5 segundos. O sea, esa es una actividad de control dentro de todos los pasos, porque hay varios pasos, ¿no? Identificar al cliente, acercarse al cliente, darle la carta, tomar el pedido, entregar el pedido a través de la comanda, ¿no? Son varios pasos, pero un paso de control es que estos clientes deben ser atendidos en menos de 5 segundos, ¿no? O sea, identificados y atendidos, ¿no? El proceso puede demorar más. Y cuando un grupo de actividades tienen un objetivo en común, pueden constituir un proceso. En empresas también hay actividades que no forman parte de un proceso, son actividades que viven en el limbo, ¿no? Lo que sí hay que hacer es analizarlas. Recuerdan el análisis de valor agregado. Hay que analizarlas para ver si son, son parte fundamental de un proceso o generan algo funcional a la empresa, o tal vez no generan ningún valor agregado. Entonces, para evaluarlo y tomar una decisión en cuanto a su aplicación de la empresa. Bien, eso es importante. Métodos. ¿Qué es el método? El método es la secuencia de actividades. Ya, acá ya no hablamos de los pasos, sino cómo se debe dar los pasos. La diferencia es muy sutil, pero muy importante. Una cosa es que debes dar pasos en esta escalera, y otra cosa es cómo debes dar los pasos en la escalera. Dentro de una empresa de servicio podríamos llamarlo los estándares de atención, ¿no? Una cosa es atender al cliente y otra cosa es atenderlo de manera sonriente y amigable y paciente, ¿no? Son cosas muy diferentes. Por eso son secuencias de actividades lógicamente ordenadas y explicadas con consideraciones y criterios. ¿Te das cuenta? No es solo la atención, sino cómo se debe atender. Son los estándares de atención, por así decirlo. Estos pueden ser documentados en procedimientos o flujogramas. Los flujogramas lo vamos a ver en las siguientes unidades. Son herramientas que se utilizan dentro de la metodología de gestión por procesos para visualizar más rápido estas actividades, ¿bien? Así como hay un proceso visual para entender los procesos, también hay herramienta visual para entender las actividades, además de las actividades redactadas, ¿no? Pero hay que ser también sincero, las personas por un tema de facilidad son más fácil de entender y aplicar elementos visuales que elementos escritos, ¿no? Siguiente, recursos. ¿Qué son? Son elementos tangibles e intangibles del proceso. Los recursos son los que se utilizan dentro del proceso para transformar esos elementos de entrada en elementos de salida. Una cosa es el método, otra cosa son los recursos. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del restaurante. Una cosa es atender al cliente, la actividad.
otra cosa es atenderlo sonrientemente, y otra cosa es que durante ese proceso tienes una tablet en donde puedes ahí colocar la orden del cliente, el pedido del cliente, ¿entiendes? Son actividades, recursos y métodos, tres cosas muy diferentes, ¿bien? A diferencia de las entradas, los recursos no se transforman, sino se utilizan y luego se vuelven a reutilizar. El personal, la maquinaria, los equipos, las herramientas, los repuestos, la infraestructura, ¿no? Es decir, cuando un cocinero, el chef, realiza un plato, no se fusiona con el plato y él se entrega en el plato, no es así, ¿no? El chef sigue ahí produciendo más platos, más platos, más platos, pero él es parte del proceso, él es un recurso del proceso, ¿no? que se usa en la transformación de ese proceso. Entonces, volviendo al ejemplo, es esa tablet que usa el mozo para tomar el pedido. O esa toma de pedidos manual, ¿no? Ese cuadernito, esa pequeña etiquetera, son recursos que se utilizan, ¿no? Y que no se eliminan, sino se vuelven a reutilizar y así continuamente. Y tenemos a alguien muy importante dentro de los elementos básicos del proceso, el propietario. Este es el responsable que el proceso se cumpla, que cumpla sus objetivos y se desarrolle, totalmente se desarrolle, de acuerdo a lo que está planificado en el proceso. Es la persona que mm, ejecuta el proceso, podemos decirlo, y no solo ejecuta, sino es responsable de él. También se le denomina dueño del proceso, propietario del proceso. Da a entender que ahí hablamos también de la motivación y el liderazgo. Ya no solo las personas, el equipo, los colaboradores son personas que tienen que hacer una función, sino que son responsables de procesos que al final terminan influenciando en el cliente final, en su satisfacción, fidelidad y obviamente su disponibilidad a volvernos a comprar en el futuro, ¿no? Entonces, en estos elementos hemos hablado de las actividades, qué es lo que se debe hacer, el método, cómo se debe hacer, los recursos que usamos en ese momento del proceso, y el propietario, quién lo está haciendo, quién es el responsable, quién hace el seguimiento, ¿bien? Y por último tenemos los cuatro siguientes elementos, ¿bien? De un proceso. El objetivo. ¿Cuál es el objetivo del proceso? Es decir, ¿cuál es el objetivo de atender a un cliente? ¿Cuál es el objetivo de producir un plato? ¿Cuál es el objetivo de dar información en recepción? ¿Cuál es el objetivo de, de hacer un tratamiento ontológico? Esto es importante. Es la finalidad del proceso, ¿no? Y está relacionado con el uso o el aprovechamiento del producto o servicio resultado del proceso. Entonces, el objetivo siempre vamos a plantearlo como el aprovechamiento del producto o servicio que se encuentra, ¿no? Por ejemplo, hablando de un caso que mencionamos al inicio sobre el tema de los inventarios, ¿cuál sería el objetivo de hacer el inventario? Contar con información para la toma de decisiones en cuanto a insumos, eso puede ser un objetivo, ¿no? Entonces, es importante tenerlo en cuenta para que si los responsables, la dirección y los demás sepan qué se está buscando lograr con ese proceso. Indicador. Bien, representa la capacidad del proceso de cumplir con sus objetivos. El indicador es lo que nos dice si estamos haciendo bien las cosas, estamos haciéndolo más o menos o estamos haciéndolo mal. Es como un termómetro, nos dice si estamos con fiebre o estamos sin fiebre. Tiene la misma funcionalidad del indicador, ¿no? El indicador, no, como un termómetro, no se pone a revisar todo el proceso, sino se pone a revisar una serie de cuestiones para darte un número, un factor, algo cuantitativo que te permita rápidamente decir, estamos bien, estamos mal o vamos en camino, ¿no? Esta capacidad puede medirse a través de un número, un ratio, como te voy a decir, un ratio puede ser un porcentaje también, un factor, como mencioné hace un momento, y permite definir si el proceso está logrando los resultados esperados, ¿no?
Este indicador es básico para la mejora del proceso. Tiene que ver con la- ese concepto de los negocios en donde lo que no puedes medir, no puedes controlar. Y lo que no puedes controlar, no puedes mejorar. Es justamente ahí donde viene el tema de los procesos. Los procesos nos ayudan a poder también medir, gestionar, controlar y por último mejorar esos procesos, viendo a través de los indicadores si es que están funcionando o no están funcionando. Bien. Actividades críticas. Esto es básico, es como que es la letra pequeña de un proceso que te dice qué es lo que se tiene que hacer para que el proceso sí o sí funcione de manera indiscutible. Bien, estos son etapas de los procesos en lo que es necesario verificar, medir o supervisar para asegurar que el proceso logre sus objetivos. Son esas actividades que requieren una atención especial de parte del responsable del proceso. Bien. Y por último, ya terminando, los controles. Esto es muy interesante, ya que nos permite entender, revisar los indicadores. Los controles es, es ese comportamiento semanal de revisar tus indicadores, ¿no? Son las verificaciones, las mediciones, las supervisiones. Es una actividad en sí, es una práctica, ¿no? Que sirve para asegurarse de que las actividades críticas se lleven a cabo. Para determinar también, no solo es un tema de revisar el indicador, sino determinar acciones, dos tipos de acciones, correctivas o afirmativas. Correctiva significa que si no se está cumpliendo el proceso y lo estamos viendo a través del indicador, ¿qué hacemos al respecto? ¿No? ¿Qué plan de trabajo, qué plan de acciones, qué cambiamos? ¿No? Y afirmativa significa que estamos haciendo bien las cosas, estamos logrando el objetivo, estamos llegando a la meta, hay que continuar, ¿no? Entonces determina las acciones de contingencia ante eventos o sucesos inesperados y las acciones afirmativas en donde seguimos reforzando lo que ya venimos haciendo, ¿bien? Hasta aquí hemos hablado de los elementos de un proceso, son varios, por eso te mencionaba que esto lo tienes que saber. Esto puedes profundizar más con algunos libros de gestión por procesos, en la ISO 9001, que esto está muy detallado en estas partes, y también en algunos libros de estandarización en cuanto a proyectos. ¿Sí? Esto es importante porque al ya tener esta información tenemos un mismo idioma, que son los proveedores, que son los clientes, que son las entradas, que son las salidas, que son las actividades, los métodos, los recursos del propietario, el objetivo, el indicador, las actividades y los controles. Mira, antes de terminar y pasar a la siguiente diapositiva, continuando el ejemplo de hace un momento, en donde hablamos de ese mozo, ¿no? Una cosa es la atención al cliente, qué se debe hacer. Otra cosa es el estándar de atención, el método. Otra cosa es el recurso que utiliza la tablet para tomar el pedido. Y el propietario, ¿quién es? El mozo, ¿verdad? Pero el objetivo, ¿cuál sería? El objetivo sería atender al cliente, ¿no? A darle una atención personalizada al cliente o tomar su pedido, podría ser un objetivo. La actividad crítica puede ser la rapidez de la toma de pedido, ¿no? Porque si no es rapidez, comienza a haber un síntoma de insatisfacción, ¿no? Sobre todo en empresas de servicios. Un indicador es, el, por ejemplo, el número de quejas que tiene, que tiene los mozos de acuerdo a los pedidos o la cantidad de pedidos que hacen por hora o por día, ¿no? Entonces, así te puedes dar cuenta que si tienes, por ejemplo, tres, cuatro mozos en un restaurante, puedes saber cuál es el mozo que genera más pedidos, cuáles son los que generan menos pedidos, cuáles son los que tienen más quejas o cuáles no tienen menos quejas, ¿no? Y controles significa sentarse diariamente, semanalmente o mensualmente a revisar estos indicadores y plantearse las medidas de acción. Bien. Utilidad del mapa de procesos, un poco ya lo hemos conversado, que es la representación de los elementos del proceso, pero esto es lo importante, la matriz de caracterización de procesos. O sea, la forma de representar los elementos del proceso
dentro de los mapas de procesos y de manera detallada es la caracterización de procesos. Es decir, ¿te acuerdan en la unidad anterior donde hablábamos sobre los macroprocesos, los procesos, las actividades y las tareas? Bien, en la parte 2, en la parte de procesos, llegó el momento de elaborarlos, llegó el momento de caracterizarlos, perfilarlos, identificar estos procesos. Ya los hemos inventariado, ¿verdad? Ya sabemos las funciones, ya sabemos qué proceso. Ahora es momento de ver cómo están conformados. Para ello está la caracterización de un proceso. Pero antes de eso, rápidamente un ejemplo de los elementos de un proceso. Bien, tenemos una entrada. Por ejemplo, ¿qué entrada es? Un correo, un expediente técnico, el requerimiento de un cliente. Bien, nos está pidiendo el expediente técnico. Esa es una entrada. Bien, ¿qué recursos tiene? La fuerza de ventas, computador, impresora, movilidad. Bien. Esas son las entradas, ¿no? El requerimiento del cliente, o sea, que quiere un servicio, el correo donde menciona que quiere el servicio y un expediente técnico en donde hemos evaluado la situación del cliente para poder darle una propuesta, ¿bien? Luego están las actividades. Tenemos que contactar al cliente, llamarlo, ¿no? Agendar una reunión, quedar fechas, quedar horas, relevar información, ¿no? Es decir, vender el servicio, preparar la cotización, ya con el expediente, con la evaluación, preparamos una cotización y obviamente hay que enviarla. Y luego esto está el seguimiento de la propuesta, ¿no? Sobre todo en empresas de servicios, los clientes evalúan no una sola propuesta, evalúan dos o tres propuestas, ¿no? Para tener un método de comparación. Y la salida es la solicitud del cliente ingresada al sistema, es decir, el cliente aceptó el servicio, eso entra al sistema de la empresa donde mencionan que se volvió un cliente, ¿no? De manera oficial. La operación, como vuelvo a decir, es el procedimiento del proceso comercial. Esto es un proceso comercial. Contacto, agendar, vender, preparar cotización y hacer seguimiento. Es un proceso comercial, pero específico para este tipo de empresa. ¿Bien? ¿Y cuáles son los controles? ¿Qué controles podríamos utilizar? Corroborar información comercial. Por ejemplo, el cliente va a pagar en partes, va a pagar fraccionado el valor de la propuesta y tú le darías a cualquiera el tema del fraccionamiento, no, ¿verdad? Solo a personas que tengan un historial crediticio eh, verificable y también limpio, ¿no? Pulcro. Para ello hay que hacer una corroboración de deudas, pagos, Infocor. Acá en Perú le decimos Infocor, es un sistema de verificación financiera de historial crediticio. Y asegurarse de cotizar con precios actualizados es otro control, ¿no? Tal vez si somos una empresa que se dedica a implementar proyectos y hacemos una cotización en base a precio desactualizado, los que nos vamos a meter en problemas somos nosotros, ¿ah? Porque ellos tal vez nos aceptan el presupuesto y cuando comenzamos a implementar el proyecto, los precios de los insumos, los productos, los equipos que utilicemos van a ser diferentes y eso nos va a perjudicar en cuanto a rentabilidad de ese servicio, ¿no? Nos va a costar más, por lo tanto nos va a quedar menos margen. Y los indicadores, mira qué bonitos son estos indicadores, es muy fácil de hacer ventas cerradas entre cotizaciones hechas. Es decir, si hemos cerrado dos ventas, ¿cuántas cotizaciones hicimos? Hicimos 10 cotizaciones. ¿Cuál es el indicador? 2 entre 10 es 20%. Ese nuestro indicador es 20%. Y significa que tal vez como media mantenemos un 20%. Pero ¿qué pasa si luego de hacer nuestra revisión mensual de estos indicadores, porque hacer este indicador es semanal o diario es ilógico, hay que hacerlo mensual? Revisamos indicadores y una persona, un colaborador, no tiene 20%, sino tiene 5% de efectividad. O sea, de cada 10 cotizaciones cierra, mejor dicho, de cada 20 cotizaciones cierra uno, ¿no? Porque tiene un 5%, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos al respecto? ¿Qué hacemos al respecto? Lo capacitamos, lo despedimos y buscamos otra persona, o le damos una segunda oportunidad, le hacemos un feedback,
para que dé lo máximo que pueda, ¿no? O al revés, estamos revisando los indicadores de los procesos comerciales y nos damos cuenta de que hay un colaborador que tiene un 40% de efectividad. Por cada 10 cotizaciones hechas, cierra 10 veces. O sea, digo, cierra 4, ¿no? Cierra un 40% de las cotizaciones hechas. Es decir, algo está haciendo bien. Como un control podemos también tomar como ejemplo su proceso comercial. Podemos preguntarle qué es lo que está haciendo, qué está haciendo diferente. Y si es algo muy, muy interesante, podríamos incluso replicarlo en la demás fuerza de ventas, ¿no? Y otros son ventas reales, ventas planificadas, es decir, la proyección. Tú proyectas este mes cerrar 3 clientes, pero realmente vendiste uno, ¿no? Entonces es el 33%, algo así. Bien, esos indicadores nos dicen rápidamente si las cosas se están dando o no se están dando. ¿Bien? Son indicadores de resultados. También hay indicadores del proceso. ¿Eh? Hay indicadores de resultado y indicadores del proceso. Bien. Esta técnica es muy importante. Disculpen, ahí dice técnico, debería decir técnica. ¿Sí? Es la técnica CIPO. Es prácticamente unas siglas en inglés que significan algo muy interesante. En español no se lee de la misma manera, ¿bien? No se lee de la misma manera, pero van a entenderlo rápidamente. ¿Bien? La técnica CIPO se define como una representación que nos permite entender el funcionamiento de un proceso. ¿Te acuerdas el mapa de procesos? Que era la representación visual de cómo funciona un sistema de gestión, una empresa, una organización. El mapa de procesos nos dice cómo funciona la empresa. En cambio, la técnica CIPO nos ayuda a entender cómo funcionan los procesos. Dos cosas muy diferentes. Uno es cómo funciona la empresa, que está llena de procesos, y luego con esto es cómo funcionan los procesos. Es decir, ¿qué hay dentro de los procesos? ¿Se acuerdan? Las actividades, ¿verdad? Un proceso es un conjunto de actividades. Entonces, la técnica CIPOT es un término en inglés para supplit, product, de producto, término de entrada y salida. Es el diagrama de un proceso. Mira. Estos son los elementos de entrada, que se llama proveedores aquí, hasta la entrada, el proceso, las salidas y los clientes, el consumer, ¿no? Entonces, vamos a empezar explicando cada uno de ellos. ¿Qué son los proveedores? Son los que proporcionan el material, la información y otros recursos. Recuerden, hay proveedores internos, proveedores externos. Proveedores internos pueden ser otras áreas de la organización, proveedores externos, empresas o personas que nos entregan insumos, materiales, equipos desde el exterior, ¿ven? De la organización. Los elementos de entrada son todos esos requerimientos, esos suministros de los proveedores, que los proveedores entregan, ¿ven? Al proceso. Vuelvo a decir, depende si es un proveedor interno o un proveedor externo. ¿Bien? El proceso, ya hemos dicho, son la serie de actividades que transforman las entradas. ¿En qué? En salidas. Por supuesto que sí, muy fácil, muy sencillo y ahora ya lo sabes. ¿Bien? Las salidas son los productos, son los servicios que van a ser usados por un cliente. Y el cliente pueden ser las personas, las organizaciones, las otras áreas, otros procesos que van a recibir, ¿qué van a recibir? Las salidas, que van a recibir los productos o servicios que han dado como resultado el proceso. Bien, proveedores, entrada, proceso, salida, clientes. Eso es la técnica CIPOT. ¿Cómo se aplica? Ahorita vamos a llegar ahí. Bien, ahorita vamos a llegar ahí. Volviendo. Ahora, la técnica CIPOT es, debes entender que cuando consigues representar un proceso para entender su funcionamiento, tienes más facilidad para comprender los requisitos o lo que espera el cliente con esa salida que se está generando, así como las condiciones o requisitos que necesitas en la entrada. Una cosa son los requisitos de salida y otra cosa son las condiciones de entrada, ¿no? Para asegurar que lo que genere sea lo requerido. Es decir, si vas a hacer un proceso de producción de elaboración de bebida de maracuyá, necesitas que el requerimiento de salida tenga limón.
Y entonces en el requerimiento de entrada, en esos insumos, tiene que haber limón. Si no hay limón, aparte de la chicha, no va a salir el producto que se está esperando, ¿no? Ahora, esta representación te permite encontrar también puntos débiles que generan problemas, que generan retraso dentro de tus procesos. Bien, ¿cuáles son? Otra vez la técnica CIPOT, tenemos que hacernos estas preguntas, son claves. ¿Quién suministra lo que se necesita para ejecutar el proceso? Para encontrar el proveedor de un proceso nos hacemos esta pregunta. ¿Quién es el que suministra? ¿Quién es el que suministra la información de los inventarios? ¿Quién es el que suministra la información del reporte de ventas? ¿Quién es el que suministra los insumos para elaborar los platos? ¿Quién es el que suministra la evaluación nutricional en una clínica? ¿Quién es el que suministra el, el diagnóstico de sangre en un laboratorio? Entonces hay que hacernos esta pregunta. Luego, en el tema de las entradas, es cuáles son los insumos requeridos. Recuerda que una cosa son los insumos, las entradas, y otra cosa son los recursos, ¿bien? Acá, ¿cuáles son los insumos requeridos? Otra cosa, ¿qué hace el proceso? ¿Qué hace el proceso? ¿Qué actividad? ¿Qué es lo que se hace específicamente? Otro es cuál es el resultado esperado del proceso, la pregunta que nos tenemos que hacer. Y por último, ¿qué cliente necesita en la salida de este proceso? ¿Cliente interno, cliente externo? Los clientes internos, ¿quién lo necesitan? Y el cliente externo, ¿qué es lo que necesita? ¿No? Un ejemplo rápido, tanto en el tema de los proveedores, por ejemplo, el departamento de finanzas de las sucursales, o sea, no el departamento del corporativo, de la central, sino el departamento de cada sucursal. ¿Ya? Esto, ¿qué elemento de entrada? Puede ser las órdenes de compra. Estos son los elementos de entrada. ¿Para qué? Paso 1, paso 2, paso 3, las actividades, y la salida son los reportes financieros. Es decir, cuánto se ha comprado, en qué cosas se ha comprado, cuánto se ha gastado, y es un reporte en general. Ahora, ¿quién es el cliente de este proceso? El cliente que quiere, que necesita ese reporte, el departamento financiero, pero del corporativo. Te das cuenta que nos permite identificar todos los elementos del proceso rápidamente, y ahorita lo vamos a ver en unos ejemplos. Bien, ejemplo CIPO. Mira esto, acá hablamos de elementos comerciales, el proveedor, la entrada, la actividad, que es el proceso, la salida y el cliente. Por ejemplo, en el cuadro en el tercer cuadro, vemos el proveedor, que es el cliente. El cliente llega y es el que da el insumo de entrada. ¿Cuál es su insumo de entrada? Una solicitud de reservación. Él quiere reservar un cuarto de hotel, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la entrada, su solicitud, es información, es conocimiento. La actividad es realizar reservaciones, ¿no? Entonces, ¿quién se encarga de hacer esa reservación? Por ejemplo, la encargada de reservaciones. Y la salida es la reservación realizada. El cliente está cara a cara, ¿no? Es él mismo, es una venta física, ¿no? Otro, solicitud de cancelación en el mismo hotel, ¿no? Realizar cancelaciones y reservación o pago cancelado. Esto puede ser digital o físico, ¿no? Eh, el último proceso que lo ven ahí, otra vez, el proveedor es el cliente, la entrada es la comunicación del cliente, la actividad es la apertura o cierre de la llamada, y la salida es el trámite realizado, ¿no? Y calificación a servicio. Si el cliente va a calificar si la atención que ha recibido es la óptima o no. Y el cliente es la venta digital o la venta física, ¿no? Va a depender de los procesos, va a depender de la empresa y va a depender del modelo de negocio. Estos procesos pueden cambiar muy, muy rotundamente. Bien, acá tenemos otro ejemplo, ejemplo 2 de CIPO. Esto es un poco más gráfico. Tenemos a los proveedores, en este caso de materias primas, y proveedor de electricidad. Esto es una planta de jabón. ¿Bien? Las entradas son sebo, sosa, cáustica, sal, vapor, y está el proceso. ¿Se acuerdan qué era el proceso? Conjunto de actividades, los pasos. Es primero el pesaje de las materias primas, segundo la mezcla de materias primas, tres el calentamiento de los tanques, cuatro análisis de los productos terminados, el control de calidad, seguro. Y por último, bombeo de la planta de secado.
este es el proceso. Con esas entradas pasan por este proceso de transformación y ¿qué sale? El jabón. ¿Qué sale? La glicerina. ¿Quién es el cliente de este proceso? La planta de secado. Bien, porque todavía no ha terminado. Ha salido ya el producto, por así decirlo, líquido, y hay que ahora darle forma. El cliente es un cliente interno. El cliente interno es la planta de secado. Los requisitos, recuerda, son esos requerimientos. Es un punto muy importante. Mira, características químicas que debe tener el jabón para pasar a la siguiente fase productiva. O sea, me imagino hay un control de calidad para verificar si cumple con esas características mínimas químicas, ¿bien? Y tenemos otro ejemplo, ejemplo 3 de SIPO. Esto es el proceso de reparación de un motor. Como ven, tiene ciertas diferencias con nosotros. Tenemos a los proveedores, a las entradas, a los inputs, al proceso, process, a la salida y al cliente, ¿no? El customer. En los proveedores, en este caso puede ser un bodeguero, el jefe de área, el planificador, el prevencionista de riesgos. La entrada son las herramientas, los repuestos, los materiales, el motor en mal estado. Tiene que entrar el motor, si no, ¿cómo lo arregla? ¿No? La orden de trabajo y el permiso de trabajo, es decir, ya ahora sí pueden trabajar, ¿no? Ese es el permiso, la aprobación del trabajo, ¿no? El proceso, retiro de los materiales de bodega. Acá, cuando se refiere a bodegueros, se está refiriendo al almacenero, ¿bien? Al almacén. No crean que es una bodega de tiendita, ¿bien? Por eso dice retiro materiales de bodega, del almacén. Selección de herramientas, ¿bien? Ese es un proceso o sea, que dentro de ese proceso hay dos subprocesos. Recuerden, hay procesos y subprocesos. O sea, pequeños procesos que conforman un proceso en sí. Luego está la solicitud de permiso de trabajo, la evaluación de riesgos y ya viene la reparación del motor y la generación de informe, es decir, cuál es el estado final de esa reparación. La salida, el motor reparado. ¿Qué más sale? ¿Será solo el motor? No, obviamente sale un informe de trabajo, qué problema hubo, cuánto se demoró, qué se hizo, etcétera. Y por último, el permiso de trabajo realizado, corroborando que todo se ha hecho de acuerdo al protocolo de trabajo. El cliente es el jefe del área, ¿no? Esto también es un proceso interno, es un proceso para un cliente interno. Me imagino que debe ser para la reparación de un motor de una empresa logística. Bien, entonces se están reparando el motor de sus propias flotas, ¿no? De sus propias unidades. No están reparando el motor de un taller mecánico en donde viene con un carro un cliente externo, ¿no? Porque empieza con un proveedor jefe de área y termina con el jefe del área como cliente también. Entonces, por esto puedo entender que es un proceso para un cliente interno, ¿no? Y me hago la idea de que es para su propia flota de ellos. Bien, hasta aquí hemos llegado con la unidad del día de hoy. Hemos aprendido a realizar una caracterización de procesos, pero antes de eso, antes que puedas realizar la caracterización, debes entender y saber qué significa, más que nada, no memorizarte, qué significa las entradas, las actividades, las salidas, los clientes, los proveedores, los métodos, los recursos, el propietario del proceso, los indicadores, son elementos fundamentales del proceso. Bien, mi nombre es Gerson Hernández y nos vemos en la siguiente unidad del curso de gestión por procesos. Gracias por su tiempo.